¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todas las personas que nos siguen en línea y a todas las personas que están aquí de manera presencial en Casa LAM. Vamos a continuar con nuestro panel Desmantelando los actos de corrupción en el sistema de justicia. Para este panel nos va a acompañar como moderador Carlos Matute. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana y administrador público por el Colegio de México. Es doctor y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en diversas instituciones de educación superior y es coautor del libro Nuevo Derecho Administrativo, entre otras muchas publicaciones en esta materia. También es articulista de los periódicos La Crónica de Hoy y El Universal y actualmente es socio de Sideris, Consultoría Legal, coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública e investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Carlos, te cedo la palabra. Buenos días. Muchas gracias. Es para mí un gusto, un honor estar aquí con ustedes presentes, a nuestros amigos y amigas seguidoras de la red y a los que nos acompañan presencialmente, y sobre todo agradecer la invitación a moderar este panel Desmantelando los pactos de corrupción en el sistema de justicia a Ethos, que siempre están innovando políticas públicas y que lograron conjuntar a una serie de organizaciones para llevar a cabo estos foros tan importantes. En esta ocasión nos acompañan tres ponentes, tres participantes: Lorenzo Patín, Alejandro González y Flor Montes de Oca. Los dos primeros están presencialmente aquí conmigo y Flor Montes de Oca se encuentra a distancia. Y para efectos de algo de orden, empezaremos con Flor Montes de Oca, que se encuentra a distancia, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, en Derecho y maestrante por la UNAM. Ha trabajado más de 15 años en diversos cargos de la Administración Pública Federal. Es especialista en Género y Derecho y actualmente es docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM y coordinadora del área legal de X Justicia para las Mujeres. Y le voy a hacer la primera pregunta, que va a ser la misma para todos los participantes en este panel, y tendrán 7 minutos, por favor, para contestarla. Y la pregunta es: ¿en qué etapas, en qué momentos de la justicia con mayúscula existen mayores riesgos de corrupción y por qué? Flor, te cedo la palabra por 7 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues primero que nada me encantaría poder estar compartiendo allá con ustedes de manera presencial, sobre todo en tan bonita sede, pero pues causas de fuerza mayor me impiden estar en presencial, pero con mucho gusto me conecto para compartir con ustedes sobre un tema que es tan importante y que nos toca a todos y a todas como personas, como parte de una sociedad. Sabemos que se requiere que un sistema jurídico esté basado en principios, en procedimientos, en documentos, en información clara, que no tenga ambigüedades y que garantice que el entendimiento de la ley sea por parte de todas las personas, sin importar su condición de género, sin importar su sexo, sin importar su condición social, su grado escolar. Esto, desgraciadamente, a veces no pasa en nuestro país. En este sentido, les comparto que en 2019 en X, nosotras presentamos un informe titulado Injusticia Abierta, Ranking de Opacidad en México. Por medio de esa información, nosotras pudimos constatar que en general todo el funcionamiento de los poderes judiciales locales en México eran un camino abierto a la discriminación, a la arbitrariedad y, por supuesto, a la corrupción. Entonces, aquí empezamos a ver que no hay como específicamente un momento en la procuración de justicia en donde nosotras podemos decir, aquí solamente se encuentra la corrupción, sino que esto es algo que ha permeado todo nuestro sistema. Aquí, en esa oportunidad, cuando nosotras desarrollamos este documento, este informe, nos dimos cuenta que la sociedad mexicana en general desconocía como todas las violaciones y las vulneraciones que existían en torno al Poder Judicial, así como las malas prácticas y todo el abuso de poder que se daba también al interior
de este poder, lo que nos lleva a pensar que esta corrupción que permea en el Poder Judicial no siempre es la más visible, aunque está presente pues, entre nosotras, entre el sistema. Esta opacidad genera que este sistema injusto, donde la ciudadanía no conoce sus derechos, ni cuáles son los mecanismos o los procesos para que los pueda exigir, ha generado pues desconfianza, ilegitimidad y pues una semilla para que la corrupción continúe y se perpetúe durante todo el proceso de impartición de justicia. También aquí les quiero compartir que hace unos años nosotras hicimos una encuesta y se les preguntaba a las personas si sabían cuál era el órgano encargado de impartir justicia en México. Ahí 14 de cada 24 personas contestaron no saber a quién le tocaba impartir justicia. En el caso particular de las mujeres, pues el panorama no es mejor ni más claro. De las mujeres involucradas en esta encuesta, de 16 mujeres entrevistadas, 11 manifestaron que no tenían confianza en el sistema de justicia. Y aquí justamente lo voy a ligar un poco con las etapas y con los momentos en los que se presenta mayor corrupción específicamente para las mujeres o cuáles son los factores que nosotras estamos enfrentando. Y aquí pues estamos en un factor de vulnerabilidad porque muchas veces somos nosotras, las mujeres, las que ejercemos o echamos a andar estos mecanismos para el acceso a la justicia. Somos nosotras las que vamos a solicitar estos servicios, al menos como de primera mano, y entonces estamos mayormente expuestas a ser víctimas de pues actos de corrupción. ¿Qué puede pasar aquí? Uno es que se nos pide o se les pide a las mujeres un soborno para echar a andar el mecanismo de justicia. Y aquí es importante pues tener en cuenta que muchas de las mujeres que acuden particularmente solas o sin una representación pues este entramado de justicia son las mujeres de bajos recursos. Y entonces es aquí donde las personas se aprovechan para solicitarles pues una cuota o un pago por el ejercicio de estos derechos que pues todas las personas sabemos deben ser gratuitos. Otra forma que afecta desproporcionalmente a las mujeres es la extorsión sexual, porque hay muchas veces que a las mujeres se les solicitan favores sexuales para poder pues ejercer estos derechos, ¿no? Como si fuera una moneda de cambio para realizar los trámites gubernamentales y en particular los trámites en materia de justicia que ellas están necesitando. Y por último, quisiera abordar otra temática que nos parece muy importante que se refiere a la falta de transparencia per se. Porque ¿por qué nos parece importante que el sistema del Poder Judicial haga públicas sus sentencias, por ejemplo? En primer lugar, esto va a permitir generar confianza. Si no hay transparencia, se genera un desconocimiento y desconfianza entre la ciudadanía con respecto a esta función esencial que tiene el Poder Judicial de impartir justicia. Entonces, necesitamos que la ciudadanía tenga acceso real al trabajo y, por supuesto, a las consecuencias de ese trabajo del Poder Judicial. Que sepamos qué es lo que están decidiendo y cómo lo están decidiendo y cómo implica eso no solamente a la persona que accede a la justicia, sino a las consecuencias que va teniendo para la sociedad. En segundo lugar, porque mientras haya pues opacidad, mientras no sepamos qué está pasando, no sabemos qué podemos exigir. Y aquí creemos que no tener acceso a las sentencias judiciales nos impide a nosotras como ciudadanía conocer como el tipo de justicia que la sociedad está recibiendo por parte del Poder Judicial. Y sin esta información, sin estos datos, no puede haber un monitoreo y un control específico de lo que está pasando y por tanto no hay una posibilidad de exigencia de estos derechos. Y finalmente, creo que lo más importante por lo que necesitamos que exista cada vez mayor publicidad de las sentencias en general, es que la falta de transparencia genera un
clima propicio para la corrupción. Aquí sí, en el momento en que no hay publicidad ni de las sentencias, ni de los procedimientos, ni de las formas de trabajo que tiene el Poder Judicial, o particularmente no hay esta posibilidad de conocer cómo se echan a andar estos mecanismos, donde no, o sea, no solo es que no se conozca, sino que no se difunde y no se difunde en términos que sean accesibles para todas las personas, cómo podemos acceder a la justicia, pues cada vez se va haciendo más complicado. Además, donde no hay una posibilidad real de auditorías ni mecanismos de observación y control ciudadano que limiten o que sancionen los abusos de poder y particularmente la corrupción por parte de este órgano, pues creo que no vamos a poder hacer mucho o seguir trabajando en pro de facilitar las cosas para los ciudadanos y para las ciudadanas. Yo aquí me quedaría. Muchas gracias. Muy amable, Flor, por tu intervención, y destaco solamente la importancia de la transparencia y de que los ciudadanos y ciudadanas se acerquen sobre todo a lo que hace el Poder Judicial Federal, donde la mayoría, si no la totalidad de sus sentencias están publicadas en versiones públicas. Yo aquí le doy la palabra, por favor, a Laurence Pantin, que es licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y doctora en Ciencias Políticas por Flaxo. Su línea de investigación son independencia judicial, carrera judicial, transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial, entre otros. Actualmente es coordinadora del programa de transparencia en Justicia México Evalúa. Y le hago la misma pregunta: ¿en qué etapas del proceso, otra vez, de justicia con mayúscula, existen mayores riesgos de corrupción y por qué? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Pues primero que nada, quisiera agradecer a Ethos por la invitación a participar en este encuentro que me parece muy interesante y necesario. Y es un placer para mí compartir este panel, aunque sea de manera remota también, con personas comprometidos y comprometidas con la mejora en la impartición de justicia. Para responder justamente esta pregunta que nos plantea Carlos, me voy a referir a un estudio exploratorio que realizamos entre 2017 y 2020, donde buscamos precisamente identificar los espacios y las oportunidades para la corrupción dentro de los procesos judiciales. Y para ello realizamos más de 200 entrevistas a distintos actores del proceso: abogados, archivistas, actuarios, notificadores, secretarios, jueces, magistrados, consejeros de la judicatura, etcétera, ¿no? Y esto tanto a nivel federal como estatal, principalmente a nivel estatal. Y aunque todavía, digamos que esto tiene algunos años, creo que en su mayoría los hallazgos son todavía pues muy actuales, digamos. Primero que nada, lo que encontramos es que la percepción general es que existe más corrupción a nivel estatal que a nivel federal, aunque también existe a nivel federal. Esto creo que es un punto importante. Por otra parte, los entrevistados nos señalaron que se observa mayor corrupción en ciertas materias, en particular en materia penal y laboral, y menor corrupción, por ejemplo, en materia administrativa. En materia administrativa lo que ubicaron es más intervención y injerencia del Poder Ejecutivo. Y en medio se encuentran las materias civil, mercantil y familiar. Muchos mencionaron también que el nuevo sistema de justicia penal ha eliminado algunos espacios de corrupción, pero no la ha erradicado completamente, sino que más bien la ha transformado. Ahora, ¿en qué momentos, que es la pregunta, del proceso pueden intervenir actos de corrupción? En materia penal, la corrupción, como lo comentó Flor, puede empezar cuando una persona va a denunciar un delito. Y ahí el MP puede pedir dinero o favores para solamente hacer su trabajo, tomar la denuncia. También se puede dar al momento de la detención. El policía puede aceptar dinero o pedir dinero para dejar libre al detenido. Otro momento es alrededor de la audiencia de control de detención.
Ya que en ciertos casos el Ministerio Público puede decidir si pide prisión preventiva al juez o si deja al detenido seguir su proceso en libertad, el Ministerio Público puede pedirle al detenido un pago a cambio de dejarlo ir, y en realidad eventualmente en esos casos nunca se realizará realmente la investigación en la mayoría de los casos. Durante la investigación también es común que un abogado pida pues al Ministerio Público realizar una mala investigación a cambio de pues una cantidad de dinero. También se pueden dar actos de corrupción cuando existe la posibilidad de aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias. Como el juez tiene que aprobar la aplicación de estos mecanismos, algunos ministerios públicos piden dinero para promover estas medidas con el juez. Y en algunos estados nos comentaron que los ministerios públicos tienen hasta una especie de tabulador de precios para promover la aprobación de tales medidas. Bueno, me río, pero no es nada chistoso en realidad. Me parece dramático, pero eso es lo que nos han comentado que sucede. Y en esos casos, este dinero no necesariamente solamente es para el Ministerio Público. En ocasiones y muchas veces también hay una parte para el juez e incluso a veces para el mismo defensor. Lo mismo sucede con el procedimiento abreviado, donde se da, como saben, la posibilidad a un acusado de recibir una sentencia, digamos, más reducida a cambio de declararse responsable. Y como este procedimiento abreviado solamente puede ser iniciado a iniciativa del Ministerio Público, lo mismo, puede pedirle al detenido dinero para proponer al juez este procedimiento. Por supuesto, otra situación común es pues que el imputado, a través de su abogado, busque sobornar al juez para obtener también una sentencia más favorable. En particular, ¿en qué momento sería cuando ya se decidió que pues el detenido, el imputado es responsable? Su defensor puede ofrecer dinero al juez antes de que imponga la sentencia para que ésta sea más reducida. Y cuando una persona está en la cárcel, también pues es muy común que los custodios pidan dinero para darle un espacio para dormir, para sencillamente pasar lista o poder ingresar comida de los familiares. Esto fue en materia penal. También tengo todo esto en materia civil, mercantil, familiar. Entiendo que ya se me agotó el tiempo, entonces quizá para la segunda vuelta me tengo oportunidad de detallarlo un poquito más. Muy amable, Lorenz. Yo ahorita le cedo la palabra a Alejandro González, no sin mencionar la importancia que hace Lorenz de distinguir entre los distintos tipos de justicia y los distintos momentos de discreción en los que puede haber un acto de corrupción. Alejandro, por favor, es fundador y exdirector general del Centro de Análisis e Investigación de GESOC, fue copresidente del Comité Directivo Global Open Government Partnership con sede en Washington, D.C. y cofundador de la Red de Rendición de Cuentas y el Colectivo por la Transparencia. Es consultor internacional exitoso para el Banco Mundial y actualmente es el director de proyecto del Estado de Derecho de World Justice Project, en donde coordina el índice de Estado de Derecho en México. Por favor, Alejandro, tienes 7 minutos. Gracias, Carlos. Y aprovecharé los 2 que dijo Laurence, porque no, colegas, qué gusto verles, reencontrarnos con muchas y muchos de ustedes acá presencialmente y a quienes nos siguen a distancia también, un placer reencontrarles a distancia. Laurence, qué gusto verte después de mucho tiempo. Carlos, un gusto estar contigo por acá, y a Flor, que nos sigue a distancia. También, por supuesto, un gusto coincidir con ella, agradecerle muchísimo a Ethos la invitación, particularmente a mi querido Javier, que además presencialmente está por acá. Y creo que yo iniciaría problematizando un poco la pregunta, porque es una pregunta interesante y voy a reconstruir a partir de lo que ha dicho Laurence. Lo que les voy a compartir se basa en las lecciones que hemos aprendido desde World Justice Project en los 2 instrumentos que tenemos de medición en México, ¿no? El primero, que es el índice de Estado de Derecho en México, que considera pues, variables de control de ausencia de corrupción, incluidos los sistemas de justicia civil y penal, ¿no? Hay un primero,
Y ahorita les digo qué aprendimos ahí. El segundo, ese ya es un instrumento bastante consolidado, el otro está en proceso de desarrollo, vamos a presentarlo a finales de agosto, no, en septiembre lo vamos a presentar, que es la métrica de justicia abierta, que hemos co-creado con el INAI y que la presentaremos a finales, mediados más o menos de septiembre, y que en ambos procesos hemos aprendido los siguientes elementos. A ver, para la primera, que es el índice de Estado de Derecho, lo que hace es replicar la metodología global y adaptarla al caso mexicano, y para ello hay que conocer la arquitectura institucional y legal y adaptarla. Entonces, lo primero que entiendes ahí es que es la arquitectura en México del sistema de justicia, pues en realidad no es un sistema de justicia, ¿no?, de entrada, sino una multiplicidad de subsistemas que se interponen, no solo porque existen 32 entidades federativas, como bien ya decíamos, sino porque existen múltiples materias, ¿no? Ya Laurence mencionó algunas, pero además de ellas hay que considerar que existen otras que incluso ni siquiera están en el ámbito, por ejemplo, la impartición de justicia ni siquiera está en el ámbito del Poder Judicial. Por ejemplo, los tribunales agrarios, ¿sí?, no pertenecen al Poder Judicial. El Tribunal de Justicia Administrativa no pertenecen al Poder Judicial. Hay algunos que están en transición, por ejemplo, como lo laboral, ¿no?, que estaba en el Ejecutivo, ahora está pasando en un proceso muy interesante hacia el Judicial, y por lo tanto no podemos hablar de un proceso, ¿no?, de procuración, impartición y administración de justicia, sino de múltiples procesos que se interponen de manera no necesariamente coherente, ¿no?, muchas ocasiones compitiendo, ¿no?, en valores, en principios, en códigos específicos, en prácticas y en procedimientos. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es la fragmentación y la complejidad. Entonces, no podemos hablar de uno, sino tenemos que mapear esa multiplicidad y esa complejidad para entenderlo. La segunda lección tiene que ver con la idea de que si me aceptan esta primera propuesta, esta primera proposición que les hago, y partimos de que hay múltiples subsistemas, cuando uno analiza cada uno de los subsistemas, la regla general es que ese subsistema no se ve a sí mismo como un sistema o como un subsistema. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, el sistema de justicia penal en una entidad federativa, que lo hacemos nosotros desde el índice, lo primero que salta es que hay una multiplicidad de actores que no conciben que su input, ¿no?, en el caso de una procuraduría o de una fiscalía, que su output, perdón, es el input, obviamente, pues del área de impartición de justicia, y por lo tanto cada uno procede con sus mismas lógicas, procedimientos, normas, incentivos, que no necesariamente están integrados unos con otros, y eso complejiza muchísimo los procesos. Es decir, hay una carencia total de una perspectiva sistémica, o sea, eso no existe, o sea, no podemos hablar ni siquiera de un sistema de justicia, ni siquiera un subsistema de justicia en una lógica de interacción, lo cual complejiza enormemente. Laurence ya hizo la interacción de cómo los distintos momentos del proceso se abren distintas ventanas de oportunidad y de riesgo, pero el elemento es que justo la complejidad radica en esa perspectiva. Y el tercer elemento que aprendimos tiene que ver con el hecho de la cultura en términos del ecosistema de justicia. Es una cultura todavía del siglo XIX-XX, decimonónica, vertical, ¿sí?, autoritaria, insular, cerrada, oscura, analógica, ¿no?, principalmente en las entidades federativas todavía, en donde la idea de, por ejemplo, someterse a principios de transparencia, como señalaba Flora hace un momento, de rendición de cuentas, de participación, de co-creación, de invertir la lógica de la cual están construidos los sistemas de justicia, entendiendo que el centro es la persona y no el juez, la jueza o el Tribunal Superior de Justicia, simple y sencillamente es prácticamente imposible, ¿no? Todavía seguimos teniendo una dinámica de este tipo, y si conjuntamos estos tres elementos, la verdad es que nos estamos enfrentando ante una realidad complejísima, ¿no? En nuestras mediciones, ¿sí?, del índice de Estado de Derecho en México, los espacios o las instituciones de justicia, pero las instituciones públicas con las calificaciones más bajas de acuerdo tanto a las personas, ciudadanas comunes y corrientes como expertas, son todas las instituciones del ecosistema de justicia, por debajo incluso de la gran mayoría de los elementos. De hecho, las razones por las que hemos disminuido en los últimos años, tenemos una tendencia a la erosión del Estado de Derecho en México, hay una serie de otros factores, pero uno de ellos tiene que ver con el deterioro de la percepción de corrupción o, en este caso, de integridad en las instituciones del ecosistema de justicia, que en un contexto de este tipo
nos ha terminado por complejizar las condiciones a partir de las cuales se puede intervenir. Y problematicé, en la segunda parte me gustaría platicarles un poquito, pues, qué hacer, ¿no?, ante esta complejidad. Colegas, un gusto, gracias. Gracias, Alejandro. Y qué bueno que destacas la multiplicidad de sistemas, y entonces aquí yo comentaría la importancia que tienen las acciones de los últimos años de hacer interactuaciones e interoperabilidad entre los distintos sistemas de impartición de justicia y la necesidad de profundizar sobre estos. Y esto me da la oportunidad para darle la palabra nuevamente a Flor, con una segunda pregunta que también va a ser para los tres, y están vinculados con el futuro, con la proyección. ¿Cuáles son las tareas pendientes para asegurar un acceso libre de corrupción, en el entendido que está fraccionado y que hay diversos sistemas y que las acciones para la federación, los estados, incluso los municipios, son diferenciadas? Les doy la palabra a Flor por 7 minutos. Muchas gracias. Pues aquí, la verdad, nosotras consideramos que existen pues muchísimas tareas pendientes. Tareas en general que son urgentes y que no podemos ir dejando de lado. Necesitamos como trabajar de manera conjunta para poder avanzar en el combate a la corrupción. Aquí nosotras desde X quisiéramos puntualizar algunos temas que nos parecen de manera como urgente y de los más importantes. En este sentido, para nosotras, trabajar en pro de la justicia abierta con perspectiva de género es uno de los temas que están pendientes y que se reflejarían de manera muy importante, no solamente en el combate a la corrupción, sino per se en el acceso a la justicia de las personas y particularmente de las mujeres. Aquí, para nosotras, en términos muy generales, la justicia abierta con perspectiva de género es un modelo que ha sido impulsado por las organizaciones feministas, que está basado en los principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana. Y lo que se busca con este modelo es mejorar el acceso a la justicia de todas las mujeres en condiciones que sean de igualdad y de no discriminación. Y aquí cuando nosotras hablamos en que sean condiciones de igualdad y no discriminación, no solo nos estamos refiriendo a este término como de igualdad entre mujeres y hombres, sino que sea verdaderamente de igualdad, en el sentido de que el lenguaje en el que se hagan las sentencias, por ejemplo, sea perfectamente comprensible para todas las personas, que no se requiera ser abogado o abogada para poder comprender una sentencia, por ejemplo. Aquí, como todas las personas sabemos, en 2020 se aprobó la reforma a la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Lo que ahora estipula la ley es que no solo se conozcan las sentencias de interés público, sino que todas las emitidas por los poderes judiciales se hagan públicas en versiones en donde se protejan los datos personales de las personas involucradas. Aquí, como resultado de esta reforma, a partir de este año, los poderes judiciales en México tienen la obligación de impartir la justicia con perspectiva de género, igualdad y no discriminación. Que sea una justicia que busque la verdad, la reparación, la no repetición, la protección, inclusión y sobre todo que contribuya a eliminar la violencia y la desigualdad social. Entonces, para nosotras consideramos que un paso importante para evitar o luchar contra los actos de corrupción en el sistema de justicia es esta pues, justicia abierta con perspectiva de género. Y aquí me gustaría compartirles algunas de las acciones que estamos llevando a cabo desde X, Justicia para las Mujeres, para colaborar con esta nueva perspectiva de la justicia abierta, ¿no? En primer lugar, hace unos momentos en mi participación anterior les hablaba del ranking del informe de opacidad judicial. En 2021 nosotras lo que hicimos fue medir igual, o sea, en los mismos términos hacer un informe, solamente que ahora se llama justicia abierta
de la opacidad a la apertura judicial. Y aquí este informe está por salir, en breve se los podremos estar compartiendo a todos ustedes y a todas ustedes para que lo conozcan, pero este informe mide como los mismos indicadores que se medía en el ranking de opacidad. Sin embargo, consideramos que ha habido un avance importante por parte de los poderes judiciales y por eso nos vimos como en la necesidad de cambiarle el nombre, ¿no? De pensar que ya estamos transitando de una opacidad completa en términos de los poderes de justicia y de todos los procesos que existen al interior de estos hacia una apertura judicial. Por supuesto, no hemos llegado a la apertura judicial y mucho menos podríamos hablar en este momento de una justicia abierta con perspectiva de género, pero aquí sí ya podemos empezar a medir o a observar ciertos avances. En términos generales, para mí es importante compartirles que entre el 2019 y el 2021 encontramos como una mejora general en cuanto al cumplimiento de los indicadores de transparencia y con un incremento aproximadamente de 10 puntos porcentuales en la media nacional. Y aquí, pues es importante notar que la mayoría de los estados salieron mejor calificados, que tuvieron como un avance en términos de sus indicadores y de sus procesos, y que justamente esta medición nos permite ir observando pues dónde se tienen que poner los énfasis. Por ejemplo, uno de los temas importantes es sobre los procesos de designación de las y los titulares de los poderes judiciales, ¿no? Aquí, pues hemos visto que estos procesos muchas veces han sido procesos oscuros o sin la información y sin la transparencia suficiente que nos permita conocer pues cómo fue todo el procedimiento y con esto nos ayude a evitar y erradicar los actos de corrupción. Entonces, este es uno de las primeras acciones que estamos llevando a cabo desde X. Otra acción es el impulso de un modelo de justicia abierta con perspectiva de género, por supuesto. Y aquí, con el desarrollo de estos modelos de justicia abierta que estén basados en la igualdad y en la no discriminación, X quiere contribuir pues al trabajo de los poderes judiciales. Nosotros lo que queremos dar es pues una serie de lineamientos de lo que se tendría que considerar para poder tener pues un poder judicial o un sistema de justicia que esté abierto y que con esto nos permita conocer todas las acciones que se están llevando a cabo, cómo se están llevando a cabo, cuáles son como las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, y también pues al momento de que esto sea público y lo podamos conocer, nosotras y nosotros vamos a saber qué es lo que podemos exigir, qué es lo que podemos esperar y dónde se está como torciendo la información o dónde se está como modificando esta parte de los derechos a los que pues tenemos nosotras acceso y ahí empezar a ver dónde están más, de manera más visible los actos de corrupción, dónde tenemos que enfocar nuestra atención para erradicar esta parte. Y finalmente me gustaría hablarles de el Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género. Aquí para nosotras este pacto es de suma importancia porque es un esfuerzo conjunto entre los poderes judiciales, entre nosotras desde X y otras organizaciones de la sociedad civil y la academia que han estado aliadas en todo este proceso. Lo que nosotras hemos estado buscando con el pacto es pues generar primero una serie de insumos que nos permitan saber en dónde estamos. Y aquí, pues, el pacto lo firmamos de manera oficial el 22 de febrero de este año y a partir de ahí hemos empezado a trabajar para recabar información que los propios poderes judiciales nos están haciendo llegar, que nosotras estamos midiendo a partir de lo que nos informan, a partir de lo que nos están pues compartiendo, comentando. Con eso vamos a formar una especie de informe y hacia finales del año, hacia el último trimestre del año, vamos a celebrar una serie de mesas regionales en donde justamente nos podamos sentar la sociedad civil
y el Poder Judicial, pues a platicar estos temas, a platicar cómo vemos las cosas, cómo estamos en términos de justicia abierta y por supuesto a empezar a detectar estos momentos clave en donde se presenta la injusticia, las injusticias principales, en donde se presentan los actos de corrupción, lo que hemos visto y recogido desde la academia y desde la sociedad civil, presentárselo a las autoridades del Poder Judicial para que ellos y ellas sepan en dónde estamos pues paradas y también conocer la visión y la perspectiva que tienen estas autoridades para saber dónde se sienten más vulnerables o dónde han encontrado aquellos problemas más significativos. Este proceso pues nos permitirá tener un informe final hacia principios del siguiente año, con lo cual nosotras volveremos a solicitar información y repetiremos este proceso. La idea es que a finales del 2024 podamos nosotras tener una serie de lineamientos en materia de justicia abierta que nos permitan hacerle recomendaciones puntuales ya a los poderes judiciales para que puedan pues ir implementando todas estas reformas de ley para que se puedan ya bajar a términos reales, para que se pueda seguir avanzando en este sentido. Entonces, ahorita pues no todos los estados son parte de este pacto. Seguimos haciendo una invitación a las entidades federativas que están pendientes de sumarse para que se sumen a este esfuerzo que al final lo que busca es hacer efectiva la justicia abierta, es encontrar las maneras de hacerla sencilla, hacerla pues más amigable en términos de cómo llevarla a cabo, cómo implementarla al interior de sus propios sistemas judiciales. Entonces, en términos generales, para nosotras desde X, la justicia abierta con perspectiva de género es uno de los puntos principales o una de las tareas primordiales en las que necesitamos avanzar para poder colaborar con este combate a la corrupción, para poder no solamente encontrar aquellos puntos o aquellos actos de corrupción que más se presentan o los que son cada vez más comunes, sino poder incluso ir detectando aquellos que no hemos visto, porque al tener un sistema judicial opaco, no sabemos qué está pasando. También este sistema nos permitirá que la ciudadanía se apropie de sus derechos y conozca los procedimientos y con esto también que se empodere y que sea capaz de saber distinguir pues precisamente cuáles son sus derechos, hasta dónde tiene la autoridad judicial una obligación pues de impartir justicia, cuáles son los procedimientos gratuitos, cómo debe ser transparente, cuáles son las obligaciones que tiene la autoridad en términos de cada uno de los procesos y así que las personas podamos pues ejercer nuestros derechos, no solamente pues de una manera opaca, ¿no? Sino conociendo cuáles son las cosas que nosotras podemos pedir directamente de las autoridades. Muchas gracias, yo lo dejaría aquí y quedo atenta a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Flor. Te agradecemos tu participación, sobre todo dos puntos que yo destaco. La importancia de tomar en cuenta que el combate a la corrupción está vinculada con elementos financieros, programáticos y no solamente es voluntad política que está en la ley. Y segundo, lo que bien señalas, el proceso de selección de la consejera, el pasado reciente Mónica Soto y varios que han participado en estos procesos, que fue de mujeres solamente como ojos, como la magistrada Julia García, que impulsan mucho la parte de género en el Poder Judicial. Y con esto les doy la palabra rápidamente, para ya no tomarle tiempo a Laura, disculpando el exceso que tomamos Flor y yo. La misma pregunta. ¿Cuáles son las tareas pendientes para asegurar un acceso a la justicia libre de corrupción con los datos tan interesantes que tienes tú? Gracias. Muchísimas gracias. Nada más para acabar, como les decía, en materia, digamos, porque en materia civil, mercantil y familiar, muy rápidamente, lo que encontramos, y me parece interesante, es que más que buscar sobornar al juez, a lo mejor para obtener una sentencia, el primer momento y el más importante es obtener que un asunto llegue a un juez en particular. Y donde se pueden dar muchos actos de corrupción es con los funcionarios de la Oficialía de Partes Común,
para que, manipulen el sistema de turnos para obtener que el asunto llegue a cierto juzgado en particular. Y lo que nos dijeron es que en algunos estados, de nuevo, existe un tabulador para este tipo de maniobras, donde se calcula el monto en función del monto que representa el asunto, y que puedan llegar, en esa época, hace 5 años, nos dijeron que hasta 200,000 pesos. No quiero imaginar cuánto puede ser el día de hoy, porque como todos sabemos, la inflación está muy alta. Pero también, como saben, para las notificaciones, digo, como saben, porque pues, cualquier abogado sí tiene conocimiento de esto en particular, la corrupción más común, más cotidiana es para obtener que se realicen notificaciones, diligencias o incluso tener sencillamente acceso al expediente, ¿no? Para consultarlo, obtener copias, etc. Lo que vemos es que involucra a distintos actores, pero en todos los niveles, digamos, desde el eslabón más bajo hasta llegar al eslabón más alto. Y lo que me parece importante subrayar es que también desde nuestra perspectiva, la corrupción existe a partir del momento en que hay un intento para influenciar las decisiones o los actos de ciertos funcionarios o juzgadores, de tal modo que dejen de responder al derecho, sino a otras consideraciones. Esto implica que la corrupción puede tomar varias formas. Obviamente los sobornos, pero en ellas los sobornos primero no solamente son pagos en efectivo por transferencia en México, en el extranjero, porque esto hay muchas maneras de obtener estos pagos, pero puede ser pago en propiedades, en participaciones en sociedades que pueden ser con prestanombres. Nos comentaron invitaciones a eventos deportivos, pago de vacaciones, pago de cirugías, pago de colegiaturas, de funcionarios de todos niveles, y que pueden darse cuando un despacho tiene un caso con un juzgado o incluso fuera de esos tiempos, porque uno sabe que después de hacerle el favor, pues podrá reclamar el favor. De otro fenómeno que nos parece que también es corrupción son las presiones por parte de actores externos a los poderes judiciales. Por ejemplo, un miembro del Ejecutivo, un legislador importante que habla con un presidente de un poder judicial para pedirle cierto favor, que el caso llegue con un cierto juez o algún tipo de auto, etcétera, en fin, durante el proceso. Y posteriormente, esos presidentes o consejeros de la judicatura pasan la información a los juzgadores o empleados. Y esto implica que también hay impresiones justamente adentro de los poderes judiciales. Y esto es muy importante porque hay muchas maneras y mecanismos para presionar a los empleados judiciales o los jueces, que puede pasar por precisamente amenazas de un cambio de adscripción o amenazas de abrir un procedimiento disciplinario. Y esto es una cosa que nos comentaron que es muy común en México. Obviamente, otras formas de corrupción son la extorsión o las amenazas que pueden ejercerse en contra, en particular, de juzgadores. Todo esto es parte del diagnóstico. Ahora, como lo mencionamos, ¿qué se puede hacer? Primero, creo que es muy importante mejorar la selección de los funcionarios judiciales y de los juzgadores. Porque un problema que mencionaron la mayoría de los entrevistados es que no solamente existe corrupción justamente de pagos, etcétera, sino que hay un gran problema de falta de preparación, de conocimiento, incluso de eficiencia de los empleados judiciales o de los juzgadores. Y digamos que esto también es corrupción, aceptar un cargo cuando uno no necesariamente tiene los conocimientos para realizarlo o aceptarlo porque uno es amigo familiar de un juez, por ejemplo, pues también esto es parte de la corrupción. Y por ello es fundamental mejorar la selección de los funcionarios de todos los niveles, incluyendo jueces y magistrados. Y esto pasa por consolidar la carrera judicial para que todas las personas que trabajan en la parte jurisdiccional, desde el archivista hasta el magistrado, sean parte de la carrera judicial y sean nombrados con base en concursos de oposición estrictos, abiertos y transparentes.
Esto implica que la selección de los magistrados, de nuestra perspectiva, debería de ya dejar de estar vinculada a la voluntad de gobernadores y legisladores, como es el caso en 25 estados todavía de la República. De hecho, existe una propuesta, una iniciativa que propuso la ahora senadora Olga Sánchez Cordero en este sentido para reformar el artículo 116 para justamente que los nombramientos de los magistrados se realicen con base en un concurso de oposición. Nos parece que esta iniciativa puede ser muy útil en ese sentido. También sería muy deseable que en los procesos de nombramiento de magistrados y jueces se realicen investigaciones patrimoniales. Porque esto permitiría detectar a lo mejor ciertos patrones preocupantes y evitar nombrar a personas que luego no van a cumplir con las expectativas, para decirlo así. Y cuando digo cumplir las expectativas es en términos de independencia judicial. Para consolidar esta independencia judicial, creo que habría también algunas cosas que se podrían hacer, como evitar la ratificación, que es un proceso que existe hoy en día y que existe en muchos estados, que los juzgadores o los magistrados tienen que ser ratificados en algún momento de su carrera, y esto implica muchas posibilidades de presiones por parte justamente de quienes los ratifican, que muchas veces son órganos políticos. También nos parece muy importante que existen reglas claras por las cambios de adscripción, porque pueden ser usados como premios o castigos. Finalmente, también hacer más objetivos y transparentes los procedimientos disciplinarios, porque, como decía, pueden ser utilizados. Una cosita también que me parece muy importante, muy rápidamente, si me permiten, es que el uso de la justicia digital puede permitir reducir la corrupción. Me parece muy importante señalarlo. Primero, porque puede permitir evitar el contacto entre usuarios y funcionarios cuando estos no son necesarios. En la presentación de demandas y promociones, cuando puede realizarse en línea, por ejemplo, si se puede acceder al expediente de manera electrónica, pues evite esta cosa de te pido algo para poder darte acceso a tu expediente. Pero también porque permite hacer más eficientes y seguros los trámites. El expediente electrónico, por ejemplo, puede permitir evitar manipulaciones o alteraciones en los expedientes. Esto es una medida que puede ser muy útil. Hay un sistema en Querétaro que se llama Actuarius, que permite diseñar las rutas de los actuarios y obligarlos a georreferenciar cuando realizan notificaciones, y esto también permite evitar este tipo de manipulaciones y esta corrupción a este nivel. Y no quiero extenderme más, entonces lo dejo aquí, pero creo que hay muchísimas cosas, y eso es la buena noticia, que se pueden hacer para evitar la corrupción en el sistema de justicia. Muchas gracias. Gracias, Lorenz. Me tomo medio minuto. Y me tomo medio minuto solamente para comentar la importancia de las áreas de oportunidad que señala Lorenz, y para señalar también la importancia de no solamente ser juez, sino parecer juez. Y la idea de los desayunitos públicos de ciertos personajes afectan esta independencia del Poder Judicial. No dije Saldívar ni López Obrador. Y pongo ahorita la palabra en Alejandro González con la misma pregunta. ¿Cuáles son las tareas pendientes para asegurar un acceso a la justicia libre de corrupción? Gracias, Carlos. A ver, yo voy a construir sobre lo que dijeron de manera previa Flor y Lorenz. Lo primero es reconocer la heterogeneidad y la fragmentación, lo cual nos lleva a la idea de que no existe una sola bala de plata aquí. No existe una sola bala de plata para fortalecer, mejorar la ausencia o el control de la corrupción en la justicia. Eso no existe. Lo que sí puede existir es utilizar muy bien los diagnósticos, los datos y la evidencia para entender cuáles son algunos patrones que le son comunes a esta multiplicidad, heterogeneidad de subsistemas de justicia, y que pudieran ser eventualmente abordables desde una perspectiva estructural, ¿no? Y después diferenciar cuáles, como muy bien lo acaba de escribir Lorenz,
son prácticas que le son específicas a momentos concretos de los distintos subsistemas o materias, ¿no?, de la procuración, impartición y administración de justicia. Teniendo ese mapa y esa claridad, podemos identificar entonces sí los riesgos, ¿no?, y a partir de ahí generar una política pública o múltiples políticas públicas comprensivas que aborden estos elementos. A ver, menciono nada más porque el tiempo es muy corto, como tres elementos de cada uno. ¿Cuáles serían aquellas variables que les son comunes? Reitero porque ya se dijeron, pero nada más las quiero poner en esta estructura. Digitalización, por supuesto que es algo que cruza transversalmente a todo el proceso de procuración, impartición y administración de justicia, y que sería totalmente deseable que existiera independientemente de cuál entidad o subsistema estamos hablando. Por ejemplo, ahí hay un elemento fundamental que le es común y que reduciría enormemente los riesgos de corrupción. Y como bien dices, Laurence, hay casos, hay buenas prácticas que ya están y que pueden utilizarse y pueden ampliarse, y que van no nada más en el trámite interno, en la interacción con las personas, sino también en los propios procedimientos jurisdiccionales, como el que mencionabas de las notificaciones, ¿no? Ahí hay un elemento que puede utilizarse de manera transversal. Otro que es transversal y que le es común, y que muy bien lo señalaba, son las designaciones. Las designaciones bajo criterios opacos, amiguismo, clientelares, por supuesto que tal vez en un proceso totalmente distorsionado de la función pública, y van en contra de los principios de integridad, obviamente, y eso le es común a prácticamente cualquiera de las instancias de procuración de justicia, impartición y también administración de justicia. Es decir, podemos identificar, para no extenderme porque tenemos muy poco tiempo, aquellas variables que le son comunes, más otras que le son específicas, ¿no?, a las distintas materias y subsistemas, y entonces tener intervenciones más puntuales y más específicas a partir de ello. Y pongo un ejemplo. Vamos a ver, al año hay 1.5 millones de casos, ¿no?, a nivel estatal. Eso es digamos, el tamaño de la dimensión de esto, ¿no? Ok, de esos 1.5 millones de casos, únicamente el 10% tienen que ver con materia penal. Así de sencillo. Todo el resto tiene que ver con todas las demás materias, esencialmente la familiares, la civil y la mercantil. ¿Ok? Nada más para que la tengamos como en la dimensión. ¿Por qué seguimos obsesionados en México con la justicia penal? Yo sigo sin entenderlo todavía. O sea, está muy bien, está bien, qué bueno, avancemos en la justicia penal, pero pensamos como si la justicia penal es el centro del sistema de justicia, lo cual es un error, perdón. No hay ningún solo dato que diga, que sostenga eso. Y cuando ustedes analizan las reformas, las inversiones públicas, o sea, el presupuesto, a dónde se va, y los esfuerzos de reforma, se centran en estas. Entonces, no, para mí, que no soy abogado y que no soy parte del sistema, desde afuera, como especialista en gestión pública, pues no me hace el menor de los sentidos, para nada, que empecemos al revés, ¿no? Empecemos por la pirámide, por la parte de arriba, donde menos sentido tiene, y con un desprecio sistemático a lo que sí funciona. A ver, decía 1.5 millones de casos. El año pasado, que fue un año de pandemia, los mecanismos alternativos la justicia alternativa resolvieron 110,000 casos, ¿okay? Con una efectividad del 94%. Ya voy ahorita para terminar, nada más para ubicarlo. Es decir, casi el 10% del total de los asuntos, ¿no? 8% del total de los asuntos. Ellos lo hacen con un presupuesto del 1.4% del total del presupuesto del Poder Judicial. Es decir, invertimos mal, invertimos al revés, y si lo que queremos es reducir los riesgos, pues hay que empezar por invertir al revés, en la pirámide de abajo para arriba, para reducir el número de casos y de interconexiones y todo lo que después se viene, si invirtiéramos de manera inteligente y al revés, y el sistema de justicia confiara en las personas para resolver sus diferencias, ¿no? Que ese es el elemento básico de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que a diferencia de lo que la gente suele pensar, también están para la materia penal. O sea, es impresionante, ¿no? Es decir, es como el mundo, el típico caso de quiero resolver las cosas sin usar datos y sin usar evidencia. Y ese para mí, es el típico caso de la justicia en México. Es el opuesto, ¿no?, a toda racionalidad de política pública. Y lo dejo a usted. Gracias, Alejandro. Te agradezco tu concreción y sobre todo que no hayas pasado a el listado de tareas concretas que se puedan realizar y nos hayas mostrado que cualquier solución tiene que ser con información,
especializada, pensando en las personas y de abajo hacia arriba, que es la forma de darle solución, y que no solamente con foros políticos por toda la República se resuelve esto, sino con trabajo de políticas públicas permanente y constante, con información como la que ustedes en sus organizaciones están generando. Y con esta intervención, y siendo que Cronos, como todo el mundo sabe, es un dios cruel, que hasta sus hijos se come, es el momento de dar por terminada esta sesión y agradecer a todos los que están aquí presentes por su participación, aunque sea inactiva porque no hubo oportunidad de preguntas, pero sí con la participación, su presencia tanto física como virtual. Y en nombre de Ethos, que siempre está innovando políticas públicas, les agradecemos su atención, su participación, a quienes nos acompañan aquí, a quienes estuvo en forma virtual y a todos los que están en las redes. Muchas gracias.